Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes de mi querida Guayaquil. Tuve el gusto la semana pasada de estar varios días ahí. Realmente es un encanto de ciudad. La verdad, siempre considero un privilegio de quienes pueden vivir en una ciudad tan bonita como Guayaquil. Bueno, sí, los intentos del correísmo evidentemente van dirigidos hacia el retorno de su líder prófugo, generar un esquema de impunidad que permita la vuelta al país, a la escena política y por supuesto al poder. Correa ha sido claro al señalar que de llegar al poder pues eliminaría inclusive la prohibición de reelección y de esa manera pues tendríamos Correa a perpetuidad. Esto no lo esconden y lo dicen abiertamente. Ahora, el problema no es lo que quiere el correísmo, sino qué pasa, hasta dónde sus socios políticos pues van a generar un esquema que permita que esto se produzca. Tanto el gobierno como el Partido Social Cristiano han sido claros en que el tema de la fiscal general para ellos sería una línea roja que no están dispuestos a cruzar. Vamos a ver con el tiempo qué es lo que pasa. Pero desde mi punto de vista, el correísmo sabe que difícilmente va a lograr los votos para la censura de la fiscal. Sin embargo, insiste en continuar con el juicio político, porque no es que claro, por supuesto que les interesaría censurarle, pero independientemente de que lo puedan hacer o no lo puedan hacer, van a utilizar a este tema como cortina de humo, mientras se produce lo que realmente les interesa, que es la designación de nuevos jueces en la Corte Nacional de Justicia. Ahí está la carne del asunto. Eso es lo que les interesa. Es decir, mientras seguimos debatiendo el tema del juicio político a la fiscal, Wilman Terán, Javier Muñoz continúan adelante con el concurso de designación de jueces de Corte Nacional, que al final del día serán quienes resuelvan los recursos de revisión que se planteen en el caso sobornos y en todos los casos de interés del correísmo. Ramiro, realmente yo tenía esa inquietud. ¿Por qué seguir con un juicio a una fiscal, llamar a un juicio a una fiscal si no tienen los votos, no cuentan los votos? ¿Para qué? Y de paso, saber que este juicio vendrá 14 meses después. O sea, no me hacía sentido, pero usted lo ha puesto claro. ¿Cuánto pesará en la negociación, en esta negociación de la fiscal y los votos, etcétera, la reforma tributaria? Ya dijo Pierina Correa que no admitirán cualquier cosa. Bueno, creo que el presidente tampoco está, después de este primer proyecto de ley, pues creo que el presidente de la República tampoco es que está dispuesto a jugarse políticamente por una reforma tributaria y por el equilibrio fiscal. Es decir, el discurso de Asunción que lo vimos el día 23, pues más que un discurso de un presidente que entra en funciones, fue un discurso de un candidato que inicia una campaña de reelección. Y claro, dentro de esa lógica, pues evidentemente va a evitar mojarse en temas complicados, en temas que puedan pasarle una factura política muy alta. Claro, es obvio que si el Estado requiere recursos, esos recursos pueden provenir solo de un incremento de las exportaciones, un incremento de la inversión extranjera en el país o, por supuesto, un incremento en la carga tributaria. Este tercer escenario, que ha sido el escenario que han privilegiado los diferentes gobiernos, pues en este caso creo yo que no va a ser muy cauto, porque eso le va a pasar una factura política muy alta y va a ir en contra de sus intentos de reelección para 2025. Así que no creo que eso pase. Y bueno, el correísmo estará de la mano del gobierno mientras tenga algo que repartir y sobre todo mientras pueda generar algún escenario de impunidad. Fernando Aguayo lo saluda, muy buenos días. Fernando, qué gusto. Qué gusto. Es indudable que quisieran tener ya superado los problemas de carácter legal, los correístas. Mire lo que acaba de suceder en la República Argentina. La señora Cristina Fernández, vicepresidenta de ese país hasta el 10 de diciembre, ella, todos sabemos, está encausada, tiene un pedido de orden de prisión,
ya una sala ha determinado que se reabra incluso el llamado, pues, de los cuadernos, ¿no? Uno de los procesos que tiene Cristina Fernández. Ella se ve muy comprometida porque además termina el gobierno, su gobierno, el 10 de diciembre y viene el de Milei. Entonces en el Ecuador quisieran lo propio. Pero yo digo, usted nos deja una preocupación. No debemos estar pendientes del famoso juicio político en contra de la fiscal, porque efectivamente no tiene los votos y el Partido Social Cristiano ha sido muy claro y hay que aceptar lo que ellos han manifestado. Y lo propio ADN, nada que ver con aquello de lograr impunidad y peor aún el juicio en contra de la señora fiscal general. Pero usted dice, con la designación de los jueces por parte del Consejo de la Judicatura van a tener lo que quieren. Y los ecuatorianos estamos pintados. O sea que ponen otros jueces y esos jueces revisan y dicen, no, los señores son absolutamente inocentes. Y yo digo, y los 60,000 millones de dólares y los 2,000 millones de dólares de tal obra y la de la otra y los 1,400 del Aromo y la de la refinería, ¿y en dónde están esos? Y nosotros tenemos que quedarnos cruzados de brazos porque aparecen 4 jueces ahí a decir que son inocentes. Esa parte quisiera también algún tipo de reflexión, doctor. Mire, Fernando, justamente lo que usted acaba de señalar explica el porqué la desesperación del correísmo por hacerse de la Contraloría y el porqué de la desesperación del correísmo por tirarse abajo un concurso que ellos mismos administraron. Porque recordemos que el 95%, por no decir casi el 100% del concurso de selección fue administrado por la mayoría correísta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la denominada Liga Azul. ¿Qué pasó al final? Que se les durmió el diablo, ni siquiera para hacer trampas sirvieron, qué sé yo. Pero al final del día no fueron los 2 candidatos que ellos respecto de los que ellos habían direccionado el concurso, sino otro candidato que salió totalmente de su estructura, de su lógica. Y bueno, pues esto hemos visto que les tiene a mal traer, ¿no? Porque desde el día de la posesión hicieron todo lo posible por evitar justamente que se posesione a Torres como Contralor General del Estado, y ayer han dicho que van a fiscalizar el proceso de selección. Independientemente de que fiscalicen el proceso de selección, en el peor de los casos lo que podrán hacer es enjuiciar políticamente a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que llevaron adelante ese concurso. Lo que no pueden hacer de ninguna manera es declarar nulo o invalidar el concurso de selección. Así que hoy por hoy se van a tener que bancar un Contralor General del Estado al que ellos no van a poder controlar. Y, por supuesto, esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que va a pasar con todos los casos de corrupción emblemáticos, muchos de los cuales están durmiendo el sueño de los justos, como Refinería del Pacífico, repotenciación de Refinería de Esmeraldas, todo el tema de la reconstrucción vial con sobreprecios, la construcción de hospitales y unidades educativas con sobreprecio. Es decir, estamos hablando de miles de millones que tienen que ser auditados por una Contraloría que por fin tiene un titular luego de 6 años y no un encargado. Y pues, por supuesto, esto también será de preocupación del correísmo, que además está, insisto, poniendo todas sus fichas en la gestión de Wilman Terán y de Javier Muñoz en el Consejo de la Judicatura. Mientras estamos debatiendo un juicio político que difícilmente podrá llegar a la conclusión que espera el correísmo, porque no van a tener los votos, necesitan más de 70 votos, y no solamente los socios del tripartito se han pronunciado en contra del juicio político a la fiscal, sino también los del otro lado. Es decir, si hay un tema en el que existe unanimidad, excepto con el correísmo, es en que a la fiscal general no debería enjuiciársele y censurársele. Sin embargo, para iniciar el juicio político, pues el correísmo tiene votos de sobra. Necesitan 34, ellos tienen 50 en su bancada, así que votos tienen para iniciar. Lo que no van a tener es votos para censurar, pero nos van a tener con este cuento todo el tiempo que dure este gobierno y este periodo legislativo, y mientras tanto pues nos están pasando por las galletas un concurso de designación de jueces de Corte Nacional de Justicia, que ahí sí es donde están puestas todas las esperanzas del correísmo en cuanto a impunidad y regreso de su líder prófugo.
Ramiro, ¿cómo vas? Andrés Ortiz te saluda. Voy a apelar no al analista político, sino al penalista. Yo sí quisiera que nos expliques brevemente, porque las personas que nos escuchan nos escriben siempre, y ha sido una tendencia a hablar del recurso de revisión en materia penal, el recurso de revisión, que eso es lo último que tiene Correa, pero yo sí creo que los oyentes necesitan una brevísima explicación de cómo procede un recurso de revisión. Esa sería mi primera pregunta, porque seguramente Correa hablará de que no hay influjo psíquico, que las pruebas que hay contra él, que él va a presentar nuevas pruebas, que va a desvirtuar las otras pruebas. O sea, queremos un poco que nos expliques para los oyentes qué comporta presentar este último recurso que en materia penal existe. Y por otra parte, el hecho de que si mañana hipotéticamente fuera absuelto de esta sentencia y de esta pena por el hecho del recurso de revisión, tenemos el caso Balda. Entonces, en el caso Balda se tendría que retomar, porque si ya llega al país Correa, pues ese juicio se revive por mandato propio de la ley. Entonces, un poco que nos expliques, yo sé que la gente no es abogada, pero yo conozco tu categoría para podernos explicar en palabras sencillas qué es esto del recurso de revisión y qué consecuencias traería que si fuera absuelto, luego venga el tema de Balda. ¿Cómo vas? Bueno, gracias, Andrés. A ver, vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. El recurso de revisión es un recurso extraordinario que se puede presentar en materia penal respecto de sentencia condenatoria ejecutoriada. Es decir, tiene que estar ya ejecutoriada la sentencia para que se pueda presentar el recurso de revisión, como en el caso de sobornos. ¿Qué significa sentencia ejecutoriada? Significa que ya no exista más recursos procesales ordinarios que se puedan presentar. En el caso sobornos, se condena por soborno, por cohecho, a Correa y demás intervinientes, demás partícipes, en primera instancia. Se ratifica esta condena en apelación y se ratifica esta condena en casación. Es decir, existen 3 decisiones judiciales de condena. Ahora existe un recurso extraordinario que lo puede presentar Correa y cualquier persona, en cualquier caso penal, que en base a prueba nueva. ¿Qué es prueba nueva? Aquella que no ha sido considerada ni presentada dentro del juicio. En base de una prueba nueva, por ejemplo, le condenan a una persona por homicidio, a A le condenan por homicidio de B, y resulta que de pronto B aparece vivo. Eso sería una prueba nueva, por ejemplo. Claro, en este caso van a tratar de forzar el concepto de prueba nueva, van a tratar de forzar cualquier prueba, pero lo importante para ellos no es tanto lo jurídico, no es tanto la validez de la prueba que puedan presentar, sino que tengan a 3 jueces que acepten cualquier prueba como prueba nueva y que además la acepten como fundamento para tirarse abajo las 3 sentencias condenatorias que tienen contra el Correa. Ese es todo el tema. Entonces, obviamente, dentro de esa lógica, dentro de esa estrategia, para ellos es fundamental el concurso de designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia que lleva actualmente el Consejo de la Judicatura. Así que lo importante, pues, no es el juicio político a la fiscal, porque asumamos que logren, en el supuesto no consentido, que logren tener los votos suficientes para censurar a la fiscal. Eso no cambia en absoluto las condiciones jurídicas de Correa ni de su gente. Es decir, no es que le votan a la fiscal y al otro día están caídos los juicios. No, para nada. No pasa eso. Y ellos lo saben perfectamente. Si lo hacen contra la fiscal es, uno, porque evidentemente hay un componente de pasión y odio muy fuerte. Y 2, porque esto les sirve como cortina de humo para que estemos debatiendo este tema, mientras Wilman Terán y Javier Muñoz llevan adelante en el Consejo de la Judicatura un concurso que ha sido tan descalificado por parte de veedores internacionales que ni siquiera recomiendan cambiarlo o mejorarlo, sino reiniciarlo. Es decir, está tan mal llevado que la recomendación de los veedores internacionales es hay que volver a cero. Y en el tema del eventualísimo retorno de Rafael Correa, ¿qué pasa cuando llegue y se enfrente con el juicio de Balda? Porque el juicio de Balda continúa. Por supuesto. Es decir, aun cuando zafe del juicio del caso de sobornos, él tiene una prisión preventiva pendiente por el tema de Balda, por el tema del secuestro a Balda. Es decir, es un escenario bastante complejo, pero bueno, tenemos una persona que está en Bélgica pagada con recursos del Estado, sigue recibiendo su sueldo, que está 24/7 pensando en cómo volver, cómo retomar el poder, cómo además que está manejando espacios de poder reales. O sea, hoy por hoy el correísmo es parte de la mayoría legislativa, pero adicionalmente pues controla
los gobiernos seccionales más importantes del país, ¿no? Estamos hablando de Alcaldía de Quito, Prefectura de Pichincha, Alcaldía de Guayaquil, Prefectura del Guayas, Prefectura de la Azuay, Prefectura de Manabí, que no es poca cosa. Entonces, claro, además tiene el primer grupo legislativo, el bloque legislativo más grande. Así que, obviamente, pues son proyectos de poder que tienen una base estructural bastante sólida en lo electoral, ¿no? En lo político. Ramiro, prueba nueva, válida para lograr a través del recurso de revisión su inocencia sería, por ejemplo, que aparezcan los $1.400 millones del Aromo, los $3.000 millones de Coca-Cola Sinclair, que aparezcan por ahí los 2.300 millones de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Esa plata ahí líquida, esa sí sería una prueba nueva, ¿no? Nosotros no tocamos, estaban por ahí, ¿no? Ahí, y entonces nosotros no cometimos ningún delito. Esa sería una prueba nueva para un juzgador. Sí, evidentemente eso sería una prueba nueva, claro, pero insisto, es decir, ellos lo que esperan es producir cualquier cosa. Por ejemplo, insistían e insisten en que se forme una comisión internacional de amigos, ¿no? Por supuesto, de amiguitos de ellos, porque amigos fuera también tienen bastantes, que diga que todo estuvo mal y tomar ese informe de esa comisión como una prueba nueva. Eso lo trataron de colar al inicio del gobierno de Lasso, que en un principio había llegado a un acuerdo, luego dio marcha atrás y dijo, no, yo no me meto en esto. Vamos, solamente el tiempo nos dirá si Noboa llegó a ese acuerdo que Lasso en su momento desdeñó, o si el acuerdo con el gobierno no tiene componentes de impunidad, que se han llenado además la boca diciendo que ellos dos se van a prestar para la manipulación de la justicia y la impunidad. Bueno, así que vamos a ver. En todo caso, evidentemente el correísmo no está en esta mayoría por nada. Y el punto fundamental de su agenda es licuar la responsabilidad penal de su líder prófugo. Así de sencillo. Doctor García, le volvemos a poner el sombrero de analista político, ahora sí, le sacamos el de penalista. Un poco quería conversar justamente sobre este tema del pacto, sobre todo por las declaraciones de la vicepresidenta el día de ayer. Más allá de lo que dijo en la rueda de prensa, luego tuvo una entrevista en la que ella habló de este pacto y habló del regreso de Correa, tal vez un poco desafortunada. Quisiera conocer su opinión al respecto. Mire, yo creo que esto realmente es inédito, ¿no? Porque hemos tenido un montón de casos en donde el presidente y el vicepresidente han terminado peleados o han tenido diferencias insalvables en el ejercicio de su gestión. Pero es la primera vez que vemos que antes de posesionarse ya venían peleados. Creo que solamente pasó en el gobierno de uno de los gobiernos de Velasco Ibarra, cuando su vicepresidente era Zabala Vaquerizo. Pero esto sucedió porque en esas elecciones el presidente y el vicepresidente se elegían en papeletas separadas. Entonces, el vicepresidente que propuso Velasco Ibarra perdió frente a Zabala Vaquerizo y entraron, claro, siendo claramente antagónicos. Pero en este caso estamos hablando de dos que venían de la misma papeleta y que evidentemente no se conocían, porque creo que si Noboa hubiera googleado el nombre de la señora Abad, no la habría puesto de vicepresidenta, pero estando loco. O sea, le habrían salido todas estas gloriosas declaraciones que había hecho sobre derechos de la mujer, sobre feminismo, sobre derechos humanos, y claro, habría visto que realmente es impresentable. Está claro que a partir de la primera vuelta, la señora Abad tenía y tiene, por supuesto, un proyecto político propio, que empezó a hacer reuniones, a convocar reuniones, y lo digo porque en su momento hasta a mí me invitaron a alguna, que yo no fui, por supuesto, pero invitaron a reuniones con la vicepresidenta, y yo no decía, pero ¿qué le pasa a esta señora? Y claro, reuniones en donde ella se planteaba como un proyecto político individual para el 2025 o fuera de Daniel Noboa. Entonces, obviamente esto generó rupturas que han sido insalvables y que ahora la señora vicepresidenta la está tratando de plantear como diferencias políticas por el tema del pacto con el correísmo. Creo que por ahí no va la cosa en absoluto.
en absoluto. Me parece que el silencio del presidente y del gobierno sobre el tema de la vicepresidenta no es adecuado. Creo que el país merece una explicación un poquito más clara del porqué de las decisiones del presidente de mandarle a Tel Aviv, por ejemplo. Está claro que lo que se quiere es poner tierra de por medio y tenerle fuera del foco público, lo cual me parece un poco quimérico en esta era digital, ¿no? Porque yo en este momento podría estar en Tel Aviv o en la Conchinchina e igual estaríamos haciendo la misma entrevista. Así que creo que no está siendo adecuadamente llevado este asunto, y la vicepresidenta pues obviamente va a aprovechar estos silencios para promocionarse y claro, para promocionarse como la primera opositora de este gobierno. Es decir, si hay una oposición clara a este gobierno desde el inicio, viene de casa adentro, viene desde su vicepresidente. Doctor García, sobre el juicio político a Guillermo Lasso, luego de la muerte cruzada, ¿ya es un caso cerrado o se podría reabrir, se puede censurar? A ver, sobre el juicio político a Guillermo Lasso, la Constitución es clarísima al señalar que el presidente y vicepresidente solo pueden ser enjuiciados políticamente en el ejercicio de sus funciones. Podemos tener los criterios más disímiles sobre el gobierno de Lasso, en lo que todos estaremos de acuerdo es que ya no es presidente. Y que la Constitución establece una limitación clarísima para el juicio político al presidente y vicepresidente, justamente para evitar las persecuciones posteriores. Bueno, pues en este momento pues vamos a ver si es que la aplanadora de mayoría pues funciona como tal, y si se pasan por las galletas la norma constitucional, que no sería nada raro, lo cual daría además la posibilidad de que Lasso acuda a la Corte Constitucional, que acuda inclusive al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para hacer valer su derecho a no ser enjuiciado políticamente cuando ya no está en funciones. Claro, y en este tema escuchamos al exministro Henry Cucalón decir que irían a instancias internacionales, y usted lo está afirmando también, que se podría hacer aquello. Volviendo al tema de la vicepresidenta, escuchaba ayer también algunas declaraciones en el sentido por parte del gobierno, que decían, bueno, se va a Tel Aviv, ha estudiado allá, tiene alguna relación, y de lo que conozco también, ella es de origen judío sefardita, ¿no? Recordemos, pues, por el siglo XVI salieron de España y demás. Entonces, alguna vinculación tiene. Quizá eso la lleve a hacer un trabajo mucho más cercano y no solamente por una disposición de un presidente que dice que quiere alejarla y lo envía pues hasta el Medio Oriente. ¿Podría de alguna forma sacarle provecho la señora vicepresidenta con un trabajo que, lógicamente, pues si las Naciones Unidas no logran, sino a través de Estados Unidos, de Qatar y de Egipto, que son los que lograron esta tregua hace 6 días atrás, para poder entregar tanto a los secuestrados como a presos palestinos en Israel? Digo yo, si las Naciones Unidas, el señor Guterres no lo ha podido, ¿qué puede hacer una vicepresidenta del Ecuador? Bueno, además, ¿qué puede ser una vicepresidenta que tiene cero experiencia en materia diplomática y cero conocimiento de derecho internacional público? Que no tiene ningún background en tema de manejo de conflictos internacionales, ni mucho menos. Lo que va a poder hacer es, bueno, lo que le gusta a la señora vicepresidenta, va a tomarse fotos con Netanyahu, seguramente fotos con un par de líderes de países del Medio Oriente que están de alguna manera vinculados a este conflicto bélico, y plantear esto como una gestión exitosa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace. En todo caso, por lo pronto, ya ha dejado claro que va a cumplir la función que le ha encomendado el presidente. Esperamos que lo haga de la manera más decorosa posible. Sin embargo, yo estoy seguro que continuará muy activa en cuanto a su presencia en medios de comunicación y redes sociales, y siempre pues teniéndole al gobierno como su objetivo como su diana de tiro, ¿no? Así que esta es una relación tormentosa que solo el tiempo nos dirá en qué termina.
Ramiro, pasando a otro tema, el presidente de la República ha enviado ya su primer proyecto de ley económica urgente a la Asamblea Nacional, más allá de una primera revisión, porque a mí, yo como abogado a veces nos exigen los clientes, ¿no?, que leamos, y resulta que el proyecto sale totalmente cambiado y todo lo que dijimos hace 30 días quedamos mal, así que es preferible que salga el producto final para luego opinar. Pero en líneas generales, a mí me llamó la atención que haya un gran componente del tema de zonas francas y de APPs que se está incluyendo en el proyecto. Y estas reformas a la ley de zonas francas y al mejoramiento de las alianzas públicas-privadas ha sido 3 veces desechada por el correísmo, incluso por la Corte Constitucional. Recordémonos que este proyecto de ley lo mandó el presidente Lasso a la Corte y la Corte se lo bajó, le dijo, váyase por la sombrita. Cuando lo presentó... Pero a ver, la Corte Constitucional no descalificó el proyecto, no fue al fondo del proyecto. Lo que dijo es, este proyecto usted tiene que mandarlo como ley ordinaria. No puede mandarlo como un proyecto de decreto ley en este periodo extraordinario de transición. Correcto. Porque no se lo vamos a pasar. El tema Entonces, es que ahora... hoy Novoa acaba de hacer eso, ¿no? Lo acaba de mandar, pero escuchaba a 2 personas el día de ayer su preocupación de que... y recomendaba, y más allá que aplaudía la reforma, recomendaba que la Asamblea Nacional trate de partir el proyecto porque puede ser que por el tema de unidad de materia, nuevamente la Corte Constitucional no le dé la aprobación, porque una cosa es la materia tributaria y carácter económico y una reforma ya muy profunda en tema de alianzas público-privadas y de zonas francas. Entonces, para evitar eso, porque sabemos que el correísmo, por alguna circunstancia, no me preguntes por qué, este tipo de temas los ha rechazado permanentemente, incluso desde la época de Lenín Moreno. Y con Lasso también siendo presidente, Lasso lo mandó y tampoco surgió. Entonces, mi preocupación es hasta qué punto este tema pudiera ser nuevamente revisado por la Corte Constitucional por este concepto de falta de unidad de materia, habiendo ya un precedente. Yo sé que no por el fondo, sino por la forma, y lo está mandando por ley económica urgente. Esa sería la primera parte de la pregunta. Y la segunda, el hecho de que un analista de Guayaquil, que tú lo conoces, Alberto Acosta, dice que esto de la retención a los grandes contribuyentes, ¿no?, del flujo mensual del 3%, en algunos casos para algunos contribuyentes no habrá problema porque están con utilidad o superávit, pero hay compañías que producto de toda esta situación están en pérdida, y pedirle a esas compañías que están en pérdida retener un 3% de su flujo cuando al final del año van a tener pérdidas y no ganancias, también es una afectación. Un poco quería tu criterio en estas 2 aristas, Ramiro. Mira, yo creo que la posición del correísmo va a ser bastante más maleable, por decirlo de alguna manera, en este periodo, si quiere mantener el acuerdo. Además, hay un pacto en donde el correísmo está, en donde interviene no solamente en lo legislativo, evidentemente está co-gobernando, está ocupando espacios de gobierno, y eso hay que decirlo claro. Así que yo creo que si hay algo que el correísmo nos ha demostrado a lo largo de su historia es que siempre sus valores son bastante dúctiles, bastante maleables y bastante adaptables a las circunstancias. Que no me extrañaría en absoluto que en esta vez sí voten por una ley de zonas francas. Muchísimas gracias. La opinión, el análisis del doctor Ramiro García aquí en Punto de Orden. Muchísimas gracias, Ramiro. Un gusto siempre. Muchas gracias a ustedes. Siempre un gusto estar en este prestigioso medio y ojalá podamos vernos pronto en Guayaquil, en una ciudad a la que tanto quiero.